Como mencionaba Obed la semana pasada, ahora que estamos estudiando la carta a los Efesios, con todo detalle, siempre vamos a encontrar cosas nuevas que el Señor nos enseña. Siempre vamos a encontrar enseñanzas que no de primera mano a veces no vemos o las hemos leído tantas veces los versículos en determinada versión que a veces pasamos por alto algunas cosas, y ahora estudiarlo a detalle nos abre los ojos y nos muestra de diferente manera lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Esperemos que esté pasando lo mismo con los hermanos. Nosotros compartimos, y bueno, ya lo veremos más adelante, nosotros predicamos, estudiamos, pero esto no es solamente con lo que debemos quedarnos, hermanos, lo hemos mencionado en otras ocasiones. No es solamente, pues estos 45 minutos, 40 minutos en donde vemos lo que dice la Biblia. Sin embargo, tiene que ser la idea, el seguir analizando, el seguir escudriñando la Escritura para descubrir la enseñanza que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y en eso va a estar basado el mensaje de esta mañana, el conocimiento que tenemos de Dios. ¿Cuánto conocemos lo que Dios es, lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuánto conocemos de lo que Él ha dejado en su palabra para con nosotros? Eso es lo que estaremos tratando de acuerdo a lo que dice Pablo en estos primeros versículos. La semana pasada, a modo de introducción, solamente quiero recordar lo que mencionaba Obed acerca de la vida de oración de Pablo. Pablo, sin duda alguna, podemos encontrarlo en todas sus cartas. La vida de Pablo giraba en torno a la oración. Sí, es cierto, era un predicador inigualable, era alguien que vivía con pasión, siempre lo hemos dicho y lo he mencionado otras veces aquí. Pablo es de mis personajes favoritos porque él vivía con una pasión la vida cristiana, como antes de ser cristiano. Esa pasión la usaba para perseguir a los cristianos. Cuando fue alcanzado por Cristo, cuando Jesús lo confrontó, esa misma pasión la aplicaba para la vida cristiana, y sin duda tenemos tanto que aprenderle a Pablo en estos aspectos de su vida. Y la oración, hermanos, no era la excepción en la vida de Pablo. La oración, ustedes pueden buscar alrededor de todas las epístolas que escribió, y hay no menos, el número exacto no se tiene porque por las traducciones, por las versiones, por las formas de los idiomas, pero hay no menos de 25, 30 oraciones de Pablo en todas las epístolas que escribió. Y vamos a ver algunas de ellas más adelante, pero eso nos indica que como se mencionaba, Pablo era alguien que la oración le apasionaba. Alguien que giraba todo lo que hacía, giraba todo lo que predicaba, giraba todo lo que sentía con relación a la oración. Y eso es algo que debemos aprender. Y mencionaba que incluso estando en la cárcel, como es el caso, si recuerdan, lo veíamos, esta carta la escribió estando en la cárcel, incluso estando en la cárcel, en una situación nada envidiable, incluso en una situación nada cómoda, Pablo intercedía por los demás. Pablo oraba por los demás. Pablo oraba en este caso por los efesios. Y lo que dice aquí a partir del versículo 16, decía: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo no cesaba, es decir, no se detenía al momento de orar. Eso era, como digo, su pasión. Eso era de lo que él vivía, hermanos. Y por eso
estaba dando gracias, recuerdan el versículo 15 que ya leímos, por que eran fieles a Dios y amaban a los hombres, estaban firmes en la fe, se comentaba incluso desde la semana pasada, y esa fe la mostraban con el amor que tenían a las demás personas. Y por eso Pablo continúa diciendo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y vamos a ver qué es lo que está pidiendo Pablo en esta oración que nos dice a partir del versículo 17. Yo no veo que Pablo pida alguna situación material, ¿o no? ¿O estoy viendo mal? Pablo está pidiendo una situación 100% espiritual. Y es cierto, la vida de Pablo giraba en torno a la oración, pero si ustedes analizan todas las oraciones, muy rara vez, tal vez un par de ellas, de las 30, 40 oraciones que hay en las epístolas, habla de cuestiones materiales. No dice: Dios, te pido por los efesios que les des un templo más grande. No. Pablo no dice: mira, Señor, yo te pido por los efesios que tengan un aparato de sonido muy bonito. No, bueno, no había un aparato de sonido, pero no se refiere a ese tipo de peticiones en sus oraciones. Pueden buscar en todas las oraciones y podrán darse cuenta de lo que Pablo pide. Muchas veces los he dicho a los hermanos en la reunión de oración: debemos tener una sección en donde oremos por cuestiones espirituales, porque no estoy diciendo que sea malo, a ellos se los he dicho, no estoy diciendo que sea malo pedir por salud, pedir porque mi trabajo, pedir por mi familia, todo esto. No está mal. Lo que tiene que hacernos pensar un poco es cuánto tiempo nos ocupamos de orar por cuestiones espirituales, como Pablo lo está mencionando en esta oración, y lo veremos más adelante. Y como decía, en todas las oraciones que pueden encontrar en Colosenses, en Filipenses, en Tesalonicenses, Pablo siempre pide cuestiones espirituales, porque es lo importante, hermanos. Porque es lo básico en la vida cristiana, como esto que estaremos viendo en este tiempo. Lo que él dice es, no está pidiendo, como dije, un edificio más bonito. No está pidiendo ni siquiera, hermanos, y de eso me voy a ocupar más adelante, y pueden buscarlo en cualquier oración, ni siquiera está pidiendo a Dios: Dios, te pido que en la iglesia de Éfeso haya 5,000 congregantes. Ni siquiera eso está pidiendo, ¿se han dado cuenta? Y busquen en cualquier oración y en ninguna de ellas dice una situación así. Lo vamos a ver más adelante, el por qué. ¿Qué está pidiendo Pablo en esta oración que está haciendo? El Padre, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Es lo mismo. De primera mano podríamos pensar que es una figura de redundancia para remarcar algo. Sin embargo, no es lo mismo. El espíritu que está pidiendo Pablo para con los congregantes de la iglesia en Éfeso, o donde, como ya mencionábamos hace algunas semanas, o donde se leyese esta carta, está pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué es el espíritu de sabiduría, hermanos? El espíritu de sabiduría es la capacidad de entender las cosas espirituales. Pablo está diciéndole a Dios: dales a los hermanos capacidad para entender las cosas espirituales. Y pongámoslo en palabras de hoy, a lo mejor es, si me permiten la comparación, es la teoría de las cosas espirituales. Es que tú como cristiano, está diciendo Pablo a los efesios, tú como hijo de Dios,
debes tener la capacidad de entender lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu Santo. Cuando Dios te habla, debes tener la capacidad de entenderlo. Eso es lo que Pablo está pidiendo para los efesios. No está pidiendo una cuestión material, no está pidiendo alguna otra situación. Está diciendo: Señor, dales a los que dicen ser tus hijos allá en Éfeso la capacidad de entender las cuestiones espirituales. Ese es el espíritu de sabiduría al que Pablo se refiere, del que Pablo está hablando. Espíritu de sabiduría. Hermano, si eres hijo de Dios, si eres cristiano, el espíritu de sabiduría te fue dado por el Espíritu Santo, y día a día ese espíritu de sabiduría tiene que irse acrecentando para entender las cosas espirituales. Dice Pablo en Romanos: a los que no entienden las cosas espirituales les son locura. Hermano, asegúrate de ser hijo de Dios para que entiendas las cuestiones espirituales, para que ese espíritu de sabiduría, a través de la oración de otros hermanos, como Pablo lo está enseñando aquí, a través de intercesión, a través de pedirle al Señor, ese espíritu de sabiduría esté claro en ti, esté claro en mí, esté claro en nosotros, porque esa es una muestra inequívoca de que eres hijo de Dios. Si no entiendes las cosas espirituales, si la escuela dominical acerca de la escatología te va a parecer pesadísima, si el tiempo de varones pensando en proverbios no te gusta, hermano, aquí hay algo más. Aquí hay otra cuestión en la que debes pensar. El espíritu de sabiduría debe estar en ti para entender las cosas espirituales. Te animo a que lo analices, te animo a que lo pienses. Si es que alguna vez has dicho: no, pero a mí ni me gusta, yo voy nada más porque pues los domingos a las 11:30 no tengo mucho que hacer, entonces pues voy Hermano, el espíritu de sabiduría que Pablo está pidiendo está en todos los cristianos, y es la capacidad para entender las cosas espirituales. Sin embargo, hay otra fase en esto: el espíritu de, ¿qué dice? De revelación en el conocimiento de Él. Es lo mismo, no precisamente. Cuando pensamos en la palabra revelar, sobre todo los que tenemos cierta edad, ¿de qué nos acordamos? Yo me acuerdo, voy a echarme la bolita a mí que ya estoy más viejito. Yo me acuerdo que cuando hablábamos de revelar hace algunos años, hablábamos de las fotografías, ¿no es cierto? Las fotografías se revelaban. Hoy los chavos de hoy día ya ni siquiera entienden mucho ese término, pero las fotografías se revelaban. Tomabas tu rollo de 12, 24, 36 exposiciones, tenías que ahorrar esas fotos si salías de viaje y sacabas esas fotos. No sabías cómo iban a salir, pero tú sacabas 36 fotos. Las llevabas al laboratorio y ahí te las revelaban a través de ciertas mezclas químicas y todo esto. Yo nunca lo hice así personalmente, pero se veía en las películas o en alguna otra situación. Metían el papelito y ¿qué pasaba? De repente la imagen iba saliendo poco a poco. Así, a eso se le llamaba el revelado de las fotografías. Y eso precisamente es la figura que nos habla de este espíritu de revelación. Revelar significa descorrer el velo, significa abrir poco a poco algo. Y eso, hermanos, si el espíritu de sabiduría es la teoría, el espíritu de revelación es la práctica de las cosas espirituales. Es decir, si tienes espíritu de sabiduría y entiendes esas cosas espirituales, el espíritu de revelación tiene que ir mostrándote poco a poco en el día a día cómo se viven esas cosas espirituales. Y eso es lo que Pablo está pidiendo para los efesios, y eso es lo que el Espíritu Santo a través de la Biblia hizo que llegara hasta nosotros en esta carta, y es algo que también debemos anhelar nosotros. El saber, el espíritu de revelación, el día a día, el conocer, el tener una relación. ¿Cómo conozco a alguien? ¿Cómo conozco a alguien al 100%?
Bueno, porque dice espíritu de revelación en el conocimiento de Él o en el conocimiento de Dios. ¿Cómo conozco a Dios? Bueno, puedo leer acerca de Él. Puedo, o si yo quiero conocer de algún personaje, puedo buscar un libro, una biografía y leer. Pero ¿saben? No puedes llegar a conocer a alguien al 100% hasta que no vives con él, hasta que no convives con él. Mi esposa siempre me dice, yo te conozco hasta en la sopa y yo sé qué haces. Pues sí, tenemos más de 25, 26 años viviendo juntos. Sí, es lógico. Es exactamente lo mismo que Pablo está pidiendo para los efesios. Que tengan espíritu de revelación, que día a día lo pasen con Dios. Que día a día lo vayan reconociendo. Que día a día la teoría que está en el espíritu de sabiduría se vuelva una cuestión práctica en el espíritu de revelación, porque poco a poco se va mostrando lo que es Dios, poco a poco le vas conociendo y poco a poco vas dándote cuenta de lo maravilloso que es Dios. Eso es lo que Pablo está pidiendo para los efesios. Eso es lo que, como decía, también, hermanos, debemos anhelar como hijos de Dios. ¿Para qué es el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación? Bueno, los siguientes versículos lo dicen. Versículo 18, la primera parte, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Qué esperanza tenemos como cristianos, hermanos? ¿Sabemos a qué esperanza hemos sido llamados? ¿Sabemos cuál es el objetivo de estar aquí los domingos, de orar, de cantar, de tener comunión, de ser llamados hijos de Dios? ¿Sabemos cuál es el objetivo? ¿Cuál es esa esperanza? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué hablamos mucho de fe, esperanza y amor? ¿Por qué se menciona tantas veces la palabra esperanza entre los cristianos? Bueno, nosotros debemos saber, como hijos de Dios, a través de ese espíritu de sabiduría, a través de ese espíritu de revelación, debemos saber que tenemos una esperanza, que es la expectativa de recibir las bendiciones prometidas a los justos y la espera de la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Espero que todos lo tengamos bien claro. Esa es nuestra esperanza, recibir la vida eterna, recibir las bendiciones prometidas a través de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está pidiendo para la iglesia de Éfeso, que los ojos de su entendimiento sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Por eso, hermanos, estamos aquí. Por eso somos cristianos, nos decimos cristianos. Porque tenemos una esperanza. Si no sabes esa esperanza, si no la conoces, hermano, una vez más, te recomiendo que examines lo que estás haciendo. Te recomiendo que examines si de verdad vale la pena el venir aquí los domingos a las 11:30 y estar aquí y cantar. Porque si no lo sabes, estás llevando una religión. Permíteme decírtelo. Estás llenando un tiempo con alguna otra situación que no es lo que Dios quiere. Son 3 situaciones de las que Pablo habla y que debemos conocer como cristianos y que debemos conocer como hijos de Dios, porque esa es su oración que Él está haciendo para que los efesios y nosotros tengamos bien claro ¿por qué nos decimos cristianos? ¿Por qué Pablo dice el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación tienen que tenerlo bien claro? ¿Saben? Éfeso tenía alrededor de 10, 12 años, la iglesia de Éfeso, en Éfeso tenía alrededor de 10 o 12 años que había sido fundada. Pablo la fundó por ahí del año 50, 52 y la carta fue escrita por ahí del año 60, 61 después de Cristo.
Y esa iglesia tenía este tiempo de haber sido fundada. Y Pablo ya estaba bien preocupado porque los que estuvieran ahí, porque los que se decían cristianos en la iglesia de Éfeso, tuvieran bien claro cuál es la esperanza a la que Dios los había llamado. Que el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación lo tuvieran bien presente, para que ellos tuvieran bien claro, lo repito una vez más, la esperanza a que Él os ha llamado, dice el versículo 18. Y la siguiente parte del versículo, porque además de la esperanza, hermanos, Pablo pide a Dios que los hermanos tengan bien claras cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabes que eres heredero, hermano? ¿Sabes que has sido hecho digno a través de la muerte en la cruz de recibir una herencia? Has sido hecho coheredero con Cristo, dice Pedro en su primera carta. Dice Pablo, también lo vuelve a remarcar en Efesios 3. ¿Sabes? Hemos sido hecho herederos. No hemos hecho nada para merecerlo. Así es una herencia, ¿no es cierto? De pronto alguien te das cuenta, despiertas un día y ¿sabes qué? Moisés ha sido hecho heredero porque tu tío del más lejano te heredó ahí ojalá eso pasara, pero no, esa es una situación de la herencia. Yo no hice nada, en este ejemplo que acabo de poner, para recibir esa herencia. Todo lo hizo esta persona. Es exactamente la figura que la Biblia usa para mostrarnos que hemos sido hechos dignos y hemos sido hechos herederos a través de la muerte de Cristo en la cruz. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Como cristiano debemos saber que somos también herederos y que tenemos riquezas en la gloria. No aquí donde la polilla y el orín corrompen, no en la tierra, no. Se ha venido mencionando, Beth lo ha mencionado en sus mensajes, y todo este primer capítulo de Efesios nos habla acerca de las riquezas, de las ricas bendiciones espirituales de las que hemos sido objetos de parte de Dios. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, todo lo que implica el ser cristiano, todas las bendiciones de las que gozamos, de las que gozaremos en la gloria, de las que gozaremos en el cielo, hermano, debemos conocerlas. Y Pablo es lo que está diciendo, que el espíritu de sabiduría, que el espíritu de revelación les abran los ojos del entendimiento para que conozcan todo esto. Las cosas materiales pasan a segundo término. Por eso Pablo no pide por ellas. Por eso Pablo no pide por algo tangible para los efesios o algo que sea más importante. No, lo más importante para él es que los cristianos en Éfeso conozcan la esperanza a que el Señor los ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia. Pero hay más, hermanos. Pablo también habla que estén conscientes de la esperanza, que estén conscientes de la herencia, de las riquezas de su gloria, pero además, dice el versículo, a partir del versículo 19, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Conoce la esperanza, conoce la herencia, pero conoce el poder del que dispones como hijo de Dios.
Y a veces es algo que pasamos por alto, hermanos, a veces es algo que no nos adentramos mucho en esto, pero Pablo dice, a mí me preocupa que los efesios conozcan de qué poder disponen. ¿Saben de qué poder disponemos, hermanos? Del mismo poder que resucitó a Cristo, del mismo poder que le hizo vivir al tercer día y que no es algo menor, que no es algo que es algo, mejor dicho, que a veces no le damos el valor que tiene. Ese poder que hizo vivir a Jesús, ese poder que le resucitó de entre los muertos, ese poder que mandó a 2 ángeles que estuvieran en la tumba para anunciar que ya no estaba más ahí, ese mismo poder lo tenemos como hijos de Dios. Y es lo que Pablo está pidiendo, que nos demos cuenta de eso. Que los efesios se den cuenta de eso. Que los efesios estén conscientes de que ese poder, que en la Nueva Traducción Viviente usa la palabra del increíble poder que Dios tiene, es ese mismo poder con el que contamos, hermanos. Y a veces no nos damos cuenta. Y a veces olvidamos y estamos tronando los dedos. Y estamos sufriendo por X o Y situación, pero contamos con ese poder. Contamos con el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Bien, ya vimos lo que a Pablo le preocupaba, lo que Pablo pedía para los efesios. ¿Cómo estamos nosotros en eso? ¿Cómo está la iglesia bíblica, el sembrador, en eso? ¿Qué tanto conocemos la esperanza? ¿Qué tanto conocemos las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Cuánto nos preocupamos por conocer el poder que Dios tiene y que podemos poseer? ¿Cuál es la meta de todo cristiano, hermanos? ¿Cuál debe ser la meta de todo cristiano? Lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la meta? Parecernos más a Cristo cada día. Esa debe ser la meta. Eso es el fin de venir aquí y abrir la Biblia. Ese es el fin de venir aquí y orar. Ese es el fin de venir aquí y cantar. Para parecernos cada día más a Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo mencionaba hace rato. ¿Cómo sabemos cómo es Cristo? ¿Cómo vamos a imitarle en su forma de ser? ¿Cómo, hermanos? Solamente conociéndole a Él, solamente conviviendo con Él, solamente escuchando su palabra, solamente sabiendo lo que Él quiere para nosotros en nuestro día a día. De ninguna otra manera vamos a aprender a conocer cómo es Cristo. Así que para nosotros, ¿qué es lo que nos toca hacer como iglesia, el sembrador? De acuerdo a lo que Pablo pedía para los efesios. ¿Sabes? Quiero llegar a algunas cuestiones prácticas para esto. ¿Cómo es que voy a conocer la esperanza? ¿Cómo es que voy a conocer las riquezas de la herencia? ¿Cómo es que voy a conocer del poder del que dispongo y que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre y le dio el poder sobre toda autoridad, principado y potestad, como dice Pablo? ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cada mensaje, decía hace rato en la escuela dominical, cada mensaje, cada clase de escuela dominical, cada tiempo de oración, cada tiempo de varones, cada tiempo de damas, cada tiempo de niños, cada tiempo de adolescentes, hermanos, debe tener una cuestión práctica. Si no, no está funcionando. Si no, no estamos
estamos perdiendo el tiempo escuchando solamente teoría. Cada mensaje debe tener una cuestión práctica en tu vida, en mi vida, para que entonces podamos lograr ser cada día más parecidos a Cristo, que es nuestra finalidad al estar aquí. Así que para nosotros, ¿qué es lo que nos toca hacer? El conocimiento que tenemos de Dios, le titulé al mensaje. Porque es lo que Pablo oraba para los efesios. Es lo que Pablo tenía en esa para esa iglesia y que era la situación central del crecimiento de esa iglesia. Bueno, en cuanto al conocimiento de la iglesia bíblica El Sembrador, ¿cuánto es que queremos tener ese conocimiento? ¿De verdad lo queremos tener? El espíritu de sabiduría ya lo tenemos, viene con el Espíritu Santo. El espíritu de revelación poco a poco tiene que ir mostrándonos las cuestiones prácticas. Pero ¿qué tal estamos dispuestos a hacerlo? ¿Qué tal estamos dispuestos a aprender? ¿Qué tal estamos dispuestos a crecer en el conocimiento de Dios? He escuchado hermanos orgullosos decir, durante los últimos 10 años me he aprendido 2 textos. Yo ni siquiera conozco que existe Nahum, Sofonías, Ageo, Jonás en la Biblia. Hermanos, eso no puede ser. ¿De verdad estamos conociendo cada día más a Cristo o no? ¿De verdad estamos dispuestos a tener el conocimiento o no? No, entre semana, mira, no puedo conectarme porque tengo mucho trabajo. No me moleste mucho. Yo vengo los domingos y está bien. Hermanos, esa es la finalidad de esos tiempos. Que podamos conocer más a Dios, que a través de su palabra, que a través de la comunión, a través del estudio de su palabra, podamos conocer más a Dios. Pero si no dedicamos el tiempo para hacerlo, no tenemos mucha disposición, ¿no es cierto? No tenemos mucho ánimo de hacerlo. ¿Saben? Pablo estaba consciente de eso y por eso pedía el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación que fueran mayores día a día. Pero aunque los tenemos, a veces somos nosotros mismos quienes detenemos ese crecimiento, eso que Dios quiere para con nosotros. ¿Cuánto quiero conocer más a Dios? ¿De verdad quiero hacerlo o no? ¿Cuánto conozco la enseñanza en la iglesia? Y quiero hacer algunas preguntas aquí. Pensé en pedir manos, pero no, dejémoslo así. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben qué es lo que están estudiando sus hijos ahorita allá arriba? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuántos de ustedes saben qué tema se está llevando en la reunión de varones? ¿Cuántos de ustedes saben, y también les hablo a mis hermanos los ancianos, cuántos de nosotros sabemos qué tema se está estudiando los lunes en la reunión de adolescentes? ¿Sabemos o no sabemos? Esas son cuestiones prácticas, hermanos, para tener el conocimiento. ¿Sabes? Hoy empezamos a estudiar un nuevo tema en la escuela dominical, eventos futuros. Te animo a que lo pienses y puedas asistir. Porque a veces no nos preocupamos ni siquiera por eso, por saber qué se está estudiando en cada reunión de la iglesia. ¿Saben qué están estudiando las damas? ¿Saben qué están estudiando los varones? Muchas veces ni siquiera lo sabemos. Y de eso, en eso pensamos, en eso nos centramos cuando hablamos de los nuevos ministerios hace algunas semanas, porque precisamente en esos puntos los ancianos, los líderes, los pastores, debemos dedicarnos a eso. Debemos tener al 100% eso aquí, manejarlo aquí. Pero a veces estamos ocupándonos de quién compra el pan, de quién limpia el edificio, de quién hace la barda. Son situaciones que no son para lo que hemos sido puestos ahí. Hermanos, eso es parte del conocimiento.
de crecer en el conocimiento de Dios. Y a veces nos preocupamos poco por eso. Me evalúo en mi conocimiento. Tal vez yo me sé el mismo texto, Salmo 23, desde hace 10 años y no me sé otro. Hermano, déjame decirte que esto de conocer, esto de saber, es como en tu trabajo. Yo estoy seguro, porque lo estoy viviendo en este momento, que muchos de nosotros en nuestro trabajo tenemos que estar actualizados, ¿no es cierto? Un doctor no puede recetar lo mismo hace 15 años y hoy día no puede. Un contador no puede aplicar las mismas leyes fiscales de hace 2 años a ahora. No puede, se tiene que actualizar. Y si vamos algo más al día, a lo mejor, y que muchos más sabemos, ahora que terminó la Serie Mundial, ahora que ganaron mis Dodgers hace algunos días, si vemos algún beisbolista de los que están ahí, hermanos, él no llegó, Freddie Freeman, conectando 5 juegos seguidos con Ron, él no llegó de su casa un día y dijo, me voy a poner el uniforme y voy a ir a jugar béisbol y bueno, ya estoy bateando así. No, hermanos. Él tuvo que entrenar desde que tenía, yo creo, 8 años, 10 años, crecer en esto y estar actualizándose día a día, estar bateando todos los días para poder lograr esto. Y así con el deportista, que me digan, para nosotros es muy sencillo porque nosotros en nuestro nivel, en nuestro ámbito, nosotros llegamos del trabajo y ya nos cambiamos y ya vamos a jugar fútbol y queremos hacer lo mismo que hace Messi o que hace Cristiano Ronaldo o que hace Freddie Freeman o quien sea. No, hermanos, estas personas entrenan día a día, se preparan todo el tiempo y atrás tienen 15 o 20 que están presionándolos porque quieren su puesto. Es exactamente lo mismo en la vida cristiana. No puedes saberte los mismos textos de hace 15 años y ya, no. No puedes tener la misma conducta, siempre lo he dicho, de hace 15 años y batallar con el mismo pecado y ya. No, hermanos. Tenemos que evaluar cuánto crecemos, cuánto más conocemos, cuánto hemos avanzado en el conocimiento de Dios. Terminamos. Si conocemos nuestra esperanza, si conocemos las riquezas de nuestra herencia, si conocemos el gran poder que tenemos a nuestra disposición y que levantó a Cristo de entre los muertos, entonces nuestra vida tiene que ser diferente. Entonces nuestro servicio tiene que ser diferente. Entonces nuestra conducta tiene que notarse. Y eso es lo que le preocupaba a Pablo. Y por eso pedía que los efesios estuvieran bien conscientes de eso, porque es lo mismo que debemos aplicar para nosotros hoy día. Porque si no, entonces tu servicio será, bueno, ya cumplo y llego y hago lo que tengo que hacer en el ministerio que me dieron y ya. Porque no estás consciente del poderoso Dios al que le estás sirviendo. Porque no estás consciente de las riquezas de su gloria, de las que has sido hecho merecedor a través de la muerte de Cristo en la cruz. Hermanos, preocupémonos por conocer. Preocupémonos por avanzar, por crecer en el conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué Pablo en ninguna de sus oraciones, como mencionaba al principio, habla acerca de una iglesia de 5,000 miembros? ¿Sabe por qué en ninguna de sus oraciones dice, pues que se conviertan todos los ciudadanos de Éfeso y que vayan a la iglesia en Éfeso, o de Colosas, o de Filipos, o de Tesalónica? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo, a través de Pablo, sabía que de esos 5,000 miembros de la iglesia
en Éfeso, 4,800 iban solamente a ir los domingos y a irse a su casa. Porque 4,800 de esos miembros eran solamente simpatizantes y no conocían las riquezas de la herencia que Dios tenía. Y entonces iban y oraban y cantaban y se iban. El Espíritu Santo no quería eso. El Espíritu Santo quería que los que fueran a la iglesia, así fueran 10, así fueran 20, crecieran en el conocimiento de Dios. Crecieran en conocer la esperanza, crecieran en conocer las riquezas de la herencia, crecieran en conocer el poder de Dios. Porque eso es lo que hace un cristiano. Porque eso es lo que hace un hijo, eso es lo que hace un hijo de Dios. No es solamente venir, sentarme un rato cuando es el aniversario y llenar la iglesia y a la siguiente semana, que es la expo, a duras penas venimos 10. O en la reunión de oración apenas juntamos 8. No, hermanos. Eso no es lo que espera Dios de nosotros. Lo que espera es que crezcamos en el conocimiento, que crezcamos en estar cerca de Dios y entonces todo lo demás vendrá por default. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pablo no quería iglesias gigantescas. Pablo quería iglesias maduras. Pablo no quería iglesias en que el número fuera algo imponente. Pablo quería, y Dios, que esos cristianos que asistían a esas iglesias conocieran exactamente lo que Dios quería de sus vidas. Crecieran en el conocimiento de Dios. Crecieran en lo que Él espera de tu vida y de mi vida. Señor, gracias por dejar tu palabra para nosotros. Señor, gracias porque a través de Pablo nos muestras que lo que te preocupa es las cuestiones espirituales, no las cuestiones físicas, no las cuestiones materiales, no las cuestiones que algún día van a pasar. Lo que te preocupa es que mostremos madurez en nuestra vida. Lo que te preocupa es que después de 31 años seamos una iglesia en que le demos importancia a las cosas que realmente tienen importancia. En que le demos importancia a lo que vale la pena, que es la cuestión espiritual. Señor, ayúdanos a hacerlo así. Señor, ayúdanos a madurar. Señor, ayúdanos a crecer. Porque es lo que dejaste en tu palabra. No lo digo yo. No es lo que yo piense. Es lo que dejaste en tu palabra. Es lo que Pablo pedía para Éfeso y que también, sin duda, es para nosotros. Ayúdanos, Señor. Muéstranos el camino. Muéstranos la forma. Ayúdanos a dejar nuestro pecado, cualquier situación que nos lo impida. Ayúdanos, Señor, para poder crecer, para poder madurar, para poder ser una iglesia que te agrade y que te sirva. Gracias por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares hasta que volvamos a estar juntos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.